Bendición, amados. Nuevamente nos encontramos en el estudio de la carta a los Gálatas. Bienvenidos todos y qué bueno que usted haya podido dar seguimiento a toda la serie. Estamos ya en el capítulo 5 y entramos a un tema muy particular. Está relacionado con esa lucha interna que tiene el hombre y lo único que le puede dar salida realmente es nuestra dependencia de Dios por el Espíritu Santo. Y aún así Pablo no deja de hacer mención el efecto de la ley y lo que produce en la ley y cómo la ley da fuerza a esa naturaleza caída que Pablo llama carne en este capítulo, para darle fuerza, y una vez que toma fuerza en nosotros nos conduce a la muerte. Bienvenidos todos a este tiempo. Así que les invitamos a entrar al capítulo 5 de la carta a los Gálatas y vamos pues a ver lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Si la versión que usted tiene delante de usted tiene que ver con la versión Reina Valera del 60, tal vez en su Biblia tenga un subtítulo en el capítulo 5 que dice: estad firmes en la libertad. Y es la primera etapa de lo que nosotros vamos a ver. Y este primer verso nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud al que se refiere es precisamente la ley y todas las consecuencias que ha producido la ley. Y quiero, amados, una vez más resaltar el hecho de esa definición de ley, porque pudiéramos quedarnos solamente en el aspecto legalista o poder ver que la ley únicamente es la ley de Moisés. Recuerde que Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil y por consiguiente ellos tenían muy poca relación con lo que era el conocimiento de la ley, y era lo que los judaizantes pretendían hacer. Reclamar la conciencia de estos gentiles que habían rendido sus vidas a Cristo por medio de la ley. Pero también Pablo nos está hablando no solo de la ley de Moisés, sino aquella ley que se nos impone o que reclama un derecho sobre nuestra conciencia una vez más. Porque la definición de ley es todo aquello que demanda de nosotros un derecho, una razón o una obediencia. Todo lo que produzca eso en nosotros es ley. Pudiera ser que hay alguien que le parezca que nosotros hagamos tal cosa para poder ser salvos, y eso se convierte también en ley. O si dejas de hacer esto, no vas a ser salvo. Todo esto se convierte en ley. Sin embargo, en el capítulo 5, el verso 1 empieza diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque esa esclavitud trae condenación y esa condenación produce muerte. A la altura del verso 2 al verso 4, Pablo trae más definiciones con un poco más de claridad y nos dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Todo aquel que se circuncida entonces está obligado a guardar la ley. De otra manera, si usted pretende que siguiendo los consejos, las orientaciones de algunas personas que tuvieron alguna experiencia solamente, entonces usted está condenado a seguir bajo los criterios de aquellas personas que le imponen sus puntos de vista o sus pareceres a usted. Sin embargo, la gracia de Dios se ha revelado, y de allí la importancia que nosotros podamos conocer el consejo total de la palabra de Dios, porque es ella la que trae vida a nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a ministrar nuestras vidas, empieza a tratar con nosotros, cuando el Espíritu Santo empieza a ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades, ese consejo de Dios está basado en su palabra, no en las experiencias de otras personas. Por eso Pablo nos recuerda: de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ahora, los gálatas deben hacer una selección crucial entre la ley y la gracia. Deben hacer esa diferencia. Aquellos que opten por la justificación según la ley, de la gracia de Dios han caído. Porque están diciendo que es la ley y están caminando, están tratando de agradar a Dios por sus propias fuerzas o sus propios méritos. Y nunca eso ha podido ser. Y por eso Pablo dice, si esto es así, de la gracia de Dios has caído. Porque es imposible escoger ambas cosas a la vez. No podemos vivir por la ley y al mismo tiempo pretender vivir bajo la gracia de Dios. No podemos vivir bajo la dirección de los criterios del hombre, de los dogmas del hombre, de los temores de los hombres y al mismo tiempo pretender vivir bajo la gracia de Dios. Y también nos habla el Señor que no nos sujetemos a tales tipos de ordenanza. Y de repente va a haber quien reclame derecho a nuestra conciencia diciéndonos cosas tales como dice ahí en Corintios: no camines por aquí, no tomes, no bebas, no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, amados, Dios nos está invitando primero a revisar su palabra, conocer su palabra, vivir su palabra y entender, amados, que antes no pudimos y ahora tampoco. Estamos en una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el poder efectivo de la gracia de Dios se hace inoperante en la vida de cualquiera que confíe en sus propios esfuerzos para recibir la salvación. Amados, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No pudimos antes ni podemos ahora. Por eso es que una vez que llegamos a Cristo, seguimos en una dependencia total de su Espíritu Santo. Y Pablo empieza a desglosarlo en lo que falta del capítulo 5, haciéndonos pues referencia a cómo nosotros podemos bregar, cómo podemos lidiar con esta lucha de cada día. La ley que ahora prevalece por el Espíritu, amados, es la ley del amor. Y una vez más, la ley no nos condujo a salvación, nos mostró el pecado. La gracia de Dios hace que en nosotros sobreabunde su gracia. Y esa ley que Dios establece ahora prevalece. ¿Cuál ley es la que prevalece hoy día bajo la gracia? Es la ley del amor. Y Pablo empieza a desglosarlo, a explicarlo desde el verso 16. La libertad puede degenerar en libertinaje y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa no se lleva con la otra. En la carne no podemos agradar a Dios tampoco, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. De ahí la importancia de poder rendir nuestras vidas al Señor. Y la libertad puede precisamente afectarnos cuando estamos desorientados. Y es allí el temor. Y es allí cuando algunos o algunas personas bien intencionadas empiezan a reclamar autoridad sobre nuestra conciencia. Y no estamos diciendo que los consejos, las orientaciones de los adultos, de hermanos con mucho más tiempo en el Señor, no nos sirvan. Lo que estamos diciendo es que no podemos ser cautivas nuestras conciencias del criterio de otros. Por eso es que necesitamos conocer y vivir la palabra de Dios y estar, amados, sujetos al Espíritu, caminar bajo esa influencia del Espíritu Santo. Dios nos quiere guiar a toda verdad, porque se nos puede hacer entonces inoperante la gracia de Dios, porque pretendemos alcanzar entonces la salvación por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, como venimos diciendo. Y esa libertad no puede degenerar en libertinaje. Cuando nos sometemos permanentemente al poder del Espíritu Santo de Dios, es allí donde va a estar nuestra victoria. Es allí donde radica realmente nuestra fuerza en el Señor, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo ya hizo
por nosotros y lo entregó. Y conociendo nuestra debilidad, nos dice ahora que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Así que aún hay esperanza. Y el Señor nos dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Nadie tiene, amados, la autoridad para reclamar derechos sobre nuestra conciencia, ni tampoco para determinar el lugar en el que nosotros vamos a pasar la eternidad, sea con Cristo o fuera de Cristo. Eso es algo que solamente le pertenece al Señor. Por eso es la invitación, una vez más, permanente de parte del Señor, que nos acerquemos a Él con luchas, con pruebas, en los momentos de victoria como en los momentos, amados, en los que no estamos viviendo esa victoria del Señor. Pablo, hablándole a los Gálatas en relación a esa lucha que están teniendo con los judaizantes, de cómo reclaman la conciencia de ellos, reclaman autoridad sobre ellos, tratando de imponerle la ley y todos los ritos y todas las ceremonias que esto incluía. Pablo les dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, el Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, dice el apóstol Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque aquí es donde se introduce ahora lo que Pablo nos viene a revelar. Hay una ley que está inmersa dentro de la gracia de Dios, y es la ley del amor. Y ese amor que no pudimos experimentar antes de conocer al Señor. Y ese amor, no solamente el amor de Dios, sino el amor de Dios que se encarna en nosotros, en su vida, para que nosotros podamos también reflejar ese amor. Así que esa ley ya no es una ley que demanda mi conciencia, sino que demanda mi sujeción, mi obediencia al Señor. Y la única manera de conocerle es a través de su bendita palabra. Y cuando, refrescándole en el capítulo anterior que estuvimos hablando de la ley que fue abolida para que se introdujera ahora la gracia de Dios, la ley hablaba de tres aspectos, marca tres aspectos de la ley. Así que cuando se habla de la ley, no solamente estamos hablando de patrones, de normas, de decretos establecidos, sino que habían tres áreas en las que estaba organizada la ley o dividida la ley, que el hombre estaba sujeto a obedecer. Una es la parte civil, la ley civil, que tiene que ver con cómo se conducían y hacían los negocios, y también esa ley de la adoración, porque se estableció el cómo se tenía que adorar. Tanto una parte, la parte civil, que tiene que ver más que todo con los aspectos culturales de cómo se hacen las cosas, pues bajo la gracia no cuenta como contó para el pueblo de Israel. Igual la ley ceremonial, la que tiene que ver con la adoración. Y Jesús mismo lo dice en el capítulo 4 de San Juan, como ya mencionamos anteriormente, respecto a la mujer samaritana. Jesús en el pozo de Jacob, la mujer samaritana a esa hora de la tarde, y tienen una conversación. Y dentro de esa conversación Jesús le hace saber: vuestros padres adoran en los montes, nuestros padres adoran en Jerusalén, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero la hora viene y ahora es donde el Padre
está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración sufrió una transformación, ya no está sujeta a un lugar, ya no está sujeta a los ritos que marcó la ley, sino que ahora nuestra adoración está fuertemente ligada a un rendimiento total de toda nuestra vida a Cristo, al señorío de Cristo. Y la adoración que el Señor espera de nosotros, amados, no está necesariamente ligada a cantos, sino que está envuelta en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Sea en nuestro lugar de trabajo, Dios espera que nosotros le adoremos en el lugar donde estamos. ¿Cómo? ¿Cantando? ¿Orando? No, amados, es más bien siendo testimonios de que Cristo está en nosotros, poder reflejar la vida de Cristo. Y como ustedes ya se han dado cuenta, no podemos hacerlo por nuestros méritos, sino que es allí donde está la intervención ahora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y está también pues la ley moral. De las tres, esta última, la ley moral, se mantiene aún bajo la gracia de Dios, porque en esa ley moral se revela el carácter de Cristo en nosotros. Y al decir que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, también estamos diciendo que hemos rendido nuestras vidas al señorío de Cristo. Y como Cristo está en nosotros, como dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como Cristo está en nosotros, ahora por su Espíritu nosotros podemos empezar a reflejar el carácter de Cristo. De ahí la necesidad de que nosotros podamos entender que al tener la vida del Señor, el Espíritu Santo de Dios en nosotros empieza a producir el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que la ley del amor es la que se va a manifestar ahora dentro de la gracia de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también os consumáis los unos a los otros. Así que no puede haber gracia de Dios revelada en nosotros si nosotros no tenemos una buena relación o compañerismo o servicio a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Entonces estamos negando la gracia de Dios en nuestras vidas, porque no es un tema solamente de culto, no es un tema solamente de mi relación personal con el Señor, Dios y ya. No, estamos aquí para reflejar su carácter, y eso, amado, conlleva a que nosotros debemos reflejarlo es en medio de los hombres, en medio del cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos y de la misma manera con nuestro prójimo. Así que no existe tal cosa como un creyente, un discípulo de Cristo amargado, un discípulo de Cristo que no tiene relaciones con sus vecinos, un discípulo de Cristo que no sabe hablarle a las personas. Y eso no quiere decir que usted no haga valer también sus derechos dentro de la sociedad. Ese es otro tema. Podemos hacerlo con todo respeto, pero también bajo la autoridad que el Señor nos ha conferido. Cuando entramos al capítulo 16, es donde vamos a ver la revelación de esta ley del amor dentro de la gracia. Y dice Pablo en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la invitación a andar en el Espíritu. El tema es cómo andamos en el Espíritu. De hecho, que tenemos que caminar de la mano, no solamente caminar la senda que Él nos ha marcado, sino el ir de la mano con el Señor para garantizar, amados, que la carne no tome ventaja. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ni la ley de Moisés, ni la ley de aquellas personas que quieran imponer sus criterios sobre nosotros. Estamos libres porque dependemos es del Espíritu de Dios, esa ley que produce en nosotros vida. La libertad puede degenerar en libertinaje, y aquí donde está el peligro.
Pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio también. Si hacemos una distinción o marcamos dentro de lo que Pablo habla en el capítulo 5, del verso 19 al 21, podemos ver que las obras de la carne pueden establecer una categoría, como lo es la parte de los pecados sexuales. Aparecen dentro del verso 19, cuando nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación e inmundicia. Ahí aparece. Y esto no es nuevo, es la lucha que el hombre ha tenido con su naturaleza caída permanentemente desde que caímos de la gracia allá en el huerto del Edén. Así como Dios creó a Adán y Eva, lo creó a ese hombre conforme a su imagen y semejanza. Lo que se perdió en el huerto, amados, fue la imagen de Cristo. Esa imagen de Dios que fue establecida en ese hombre que creó en el huerto y sopló en él el aliento de vida, su espíritu que le dio vida. Y ahí es donde se revelaba entonces la imagen de Dios en él. Cuando el hombre cae de la gracia de Dios allá en el huerto, amados, lo que se perdió allí fue la imagen del Señor. De manera que el hombre empieza a vivir ahora de acuerdo a su propia naturaleza, esa naturaleza caída que recibió toda la humanidad de ahí en adelante. Y se hace una lucha constante. Y lo que la ley vino a hacer fue a revelar esa condición de muerte, esa condición de pecado. Por eso es que no podemos salvarnos a nosotros mismos y necesitamos a Dios para esta tarea, porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Y de allí en adelante la vida que nosotros empezamos a vivir está bajo la dirección del Espíritu de Dios. Por eso es que dice el verso 18: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y nos habla de una categorización de pecados que están inmersos en la carne. El pecado sexual, en el verso 19, pecados relacionados con las religiones paganas también, en el verso 20, cuando nos habla de idolatría, hechicería, tiene que ver con esa parte. Y los pecados del temperamento también, que son los que continúan luego. Imagínense: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras. Ninguna de esas cosas, amados, nosotros podemos someterlas sino bajo el Espíritu de Dios, porque es la obra de la carne, es lo que ella hace, es lo que sabe hacer la carne y lo va a hacer. Y para poder, hermanos, sujetarla, tiene que haber un dominio, y esa es la parte del Espíritu de Dios en nosotros. Recuerda, esa naturaleza caída está en nosotros, y solamente por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu, no estamos entonces bajo la ley. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo que nos dice del verso 22 en adelante: estas virtudes son caracterizadas como fruto en contraste con las obras. El fruto es un producto que se da, no es automático. La obra se hace, y se hace porque es lo que sabe hacer, es lo que fluye de manera natural en la carne. Sin embargo, el fruto es el resultado de un proceso, y lo que nos marca que solo el Espíritu Santo puede producirlas y no el esfuerzo propio. Nosotros no podemos esforzarnos. Por más que nosotros querramos, podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Si eso fuera así, amados, nosotros no necesitaríamos a Cristo. Por demás hubiera estado Cristo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si pudiéramos por nosotros mismos. Y la gran verdad es que no podemos. Por eso es que Dios nos llama a una dependencia total, y que podamos entenderse, amados, que lo hace por amor, lo hizo por amor, y nos envía ahora a vivir en este mundo bajo esa misma ley, en esta dispensación de gracia.
Otro contraste es que aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu es uno solo, indivisible también. Y cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, produce en nosotros entonces este resultado. Y las tres primeras conciernen una actitud hacia Dios. Leamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso es una actitud que se va perfeccionando, desarrollando en nosotros y es hacia Dios. El amor, el gozo, la paz, usted no puede producir. Dios la produce en nosotros por su Espíritu. Las siguientes tres tienen que ver con las relaciones sociales también. Así que el Espíritu Santo produce en nosotros la capacidad de relacionarnos también con las personas que están alrededor de nosotros. Y esa tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, sí, porque necesitamos realmente tener paciencia para vivir en medio de esta sociedad y tratar con todas las personas con diferentes caracteres, con diferentes formas, estilos, aunque estemos dentro de la misma cultura. Benignidad en esa manifestación de nosotros hacia ellos y de bondad también. Y hay un tercer grupo que describe ahora principios que guían hacia la conducta cristiana. Y esto nos habla de la fe, porque la fe no puede ser fingida, la fe tiene que ser real, la fe que nos lleva a una dependencia, una confianza total en el Señor, mansedumbre también y dominio propio. Y esto se revela como fruto del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando la Biblia habla de carne, recuerde que nos está haciendo referencias a la naturaleza caída. Y esa naturaleza caída todos la llevamos por dentro. Hasta la persona más consagrada que usted conozca tiene una naturaleza caída. Y el tema es cuando dejamos de mantener esa relación con el Señor y empezamos a vivir por experiencias, porque alcanzamos algún logro, porque tenemos algún conocimiento. Amado, ni los logros, ni el conocimiento, ni la experiencia nos facultan a nosotros a vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu es vivir ligados al Señor constantemente. Porque esa naturaleza caída está en nosotros. Es un enemigo siempre presente. Cuando nosotros tenemos un conflicto espiritual con las fuerzas espirituales de maldad, nosotros entendemos como gente de Dios que entiende que hay una realidad que es espiritual también. Sabemos que estamos bregando con esto, como habla la carta a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Pablo nos revela esta lucha y también nos dice que no ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario espiritual. Y sabemos que bajo la autoridad de Dios nosotros lidiamos y bregamos contra un enemigo ya vencido, pero no debemos ignorar sus maquinaciones. Y eso es dentro de un plano espiritual, de un conflicto espiritual. Pero también tenemos otro conflicto, y ese conflicto no es ahora necesariamente espiritual, sino que tenemos una lucha con un enemigo siempre presente, ese enemigo que está dentro de nosotros. Y es nuestra naturaleza caída, que todos llevamos por dentro. Y note, podemos orar, podemos tener fe, podemos tener mansedumbre en algunas áreas de nuestras vidas, pero al mismo tiempo desarrollar pleitos, enemistades, celos, contiendas, ya sea con nuestros hermanos en la fe, o con nuestros parientes cercanos, o con nuestros vecinos inmediatos, o compañeros de trabajo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que se empieza a revelar en nosotros esa naturaleza caída. Y contra eso, amados, la verdad es que lo único que puede sujetarlo
y hacer un proceso que revierta y permitir que nosotros experimentemos la victoria en el Señor, es tener una vida sujeta al Espíritu de Dios, en una comunión constante, en un caminar con el Espíritu y en el Espíritu. Y es lo que Pablo nos quiere dejar claros en esta hora. No solamente lo que reclama derechos sobre nuestra conciencia, sino también ahora que lidiamos con un enemigo siempre presente y no vale ahora el que usted haga una u otra cosa y darnos cuenta que esto es lo que produce que nosotros no podamos traer salvación a nosotros mismos, ni crecimiento espiritual por nosotros mismos, o por decir que yo oro tantas horas en el día, o ayuno tantas veces en la semana, o adoro a Dios tantas horas en el día, sino, amados, una vida sujeta al Espíritu. Porque si pensamos que aquellas cosas son las que en nosotros van a producir salvación, nosotros mismos nos hemos creado nuestro propio conjunto de leyes. Y a lo que Dios nos invita es que muramos delante de Él, porque es su vida la que empieza a salir o a florecer en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y así termina el apóstol Pablo este capítulo y abre entonces el espacio para ese último capítulo que nos viene a hablar ahora de nuestra conducta en el Señor, de manera que podamos bendecir también las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros. Queremos bendecirles, amados. Queremos bendecirles, animarles a estudiar la palabra, porque no hay palabra profética más segura que la misma palabra que Dios nos ha dado, su palabra. Y queremos tomar un tiempo para orar también, que Dios pueda venir a nuestras vidas y ayudarnos también en nuestras debilidades. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por los méritos de Él en la cruz del Calvario, Señor, en esta hora te pedimos que fortalezcas nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien gobierne nuestro ser. Y en esta hora te decimos que nos rendimos ante ti y pedimos, Señor, de tu fuerza, que sea tu fuerza, Señor, que seas tú en nosotros realmente, como dijo el apóstol, nuestra esperanza de gloria. Manifiéstate a nuestras vidas y toma el control, aún de aquellas cosas que nosotros creemos que están bien o que pensamos que están bajo control. Las rendimos ante ti, Señor. Señor, sé tú en medio nuestro. Toma el control, Señor, de nuestro carácter. Toma el control de nuestras actitudes hacia ti también. Y toma también el control, Señor, sobre los principios que guían la conducta como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesucristo aquí en la tierra. Nos presentamos, Señor, porque queremos ir en avanzada. Queremos ir en crecimiento. No queremos vivir una vida, Señor, de libertinaje, sino controlada por tu Espíritu Santo, sabiendo, oh Dios, que tu obra en la cruz, el precio de tu propia vida en la cruz, no solamente se dio para que yo fuera parte de una congregación, sino para completar una tarea en mi vida, Señor, llenarme de tu presencia y mostrarnos, oh Dios, tu gloria a nosotros y a este mundo a través de nosotros. Te damos gracias, Señor. Queremos reflejarte a ti. Queremos reflejar tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada persona que está siendo parte de este estudio, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados. El Señor esté con ustedes. Su paz gobierne sus vidas. Y recordemos que sea el Espíritu de Dios quien gobierne nuestras vidas. Porque cuando esto sucede, vamos nuevamente, amados, a darnos cuenta que en Dios siempre hay algo más. Bendiciones.